Dice así entonces, mis amados hermanos, la palabra del Señor, lea así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que vine a traer paz a la tierra. Oye, hermano, no vine a traer paz, sino espada. Esto está hablando, hermano, ya para el creyente. Claro que el evangelio de la paz, hermano, tenemos que ser hombres de paz. Pero cuando se trata de la palabra, hermano, cuando se trata del Señor, es como una espada. Dice, vamos a verlo. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque el que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Vamos a dejarle hasta ahí. Padre, te damos gracias. Señor, ya te hemos alabado, te hemos cantado. Ahora, Señor, queremos que nos hables una vez más a través de tu palabra. Que podamos decir, como decía el niño Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo oye. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos en esta mañana como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pareciera que la Biblia, hermanos amados, a veces se contradijera, pero nunca se contradice. Lo que aquí la Biblia está diciendo, hermano, que no dice que no vino a traer paz, no quiere decir, hermano, que no va a traer paz al corazón. Todo lo contrario, la Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz, hermano, que uno tiene cuando uno conoce al Señor. Esa es la paz que Dios le da a uno que el mundo no le puede dar. Pero no es esa paz la del Señor, que dice que no es esa paz la que vino a dar. Todo lo contrario, Él quiere que tengamos paz. A la paz que Dios dice, hermano, que no vino a traer a la tierra, es cuando se trata de la palabra de Dios. Porque aquí está diciendo, hermano, que Él no vino a traer paz, sino a traer división. Porque cuando, hermano, aquí el Señor nos está hablando, dice: porque vine a poner al hombre contra su padre, o a la hija contra la madre. No está hablando el Señor de ninguna rebeldía, hermano, de que el hombre se tiene que poner contra el padre, o la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Bueno, eso a veces pasa, pero no es porque el Señor lo haya dicho, ¿verdad? O que los enemigos del hombre, hermano, serían los de su propia casa. Dios no quiere que nos estemos peleando, hermano, ahí en esto y en lo otro. Ya prediqué lo que es ser los enemigos de los de su propia casa. Cuando el hombre, hermano, les pide tropiezo a la mujer, y que al último, por causa del hombre, la mujer se va a perder. O viceversa, cuando la mujer les pide el tropiezo al hombre, y por causa de la mujer, el hombre, hermano, se pierde. Entonces ahí el enemigo ya no fue el diablo, ya no fue el mundo, ya no fue la carne. Ahí el enemigo fue la esposa o el esposo. Y entonces dice aquí que no vino el Señor a traer rebeldía tampoco, sino que cuando se trata, hermano, de la palabra de Dios, ahí entonces sí va a haber división. Ahí entonces sí, hermano, se va a poner el padre contra el hijo contra el padre, la padre contra la madre, o el padre contra lo que sea, hermano, la madre contra la nuera, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces ahí es cuando se va a definir, entonces, hermano, aquel que ha creído y aquel que no ha creído. ¿Cómo está así la cosa, hermano? De que, por ejemplo, yo me voy a estar en contra de mi hijo, o mi hijo en contra de mí, según la palabra dice ahí, es porque cuando se refiere a lo espiritual, pues, cuando ya, hermano, se tiene que hacer una definición. Y si mi hijo, por así decir, hermano, yo no conozco al Señor, y mi hijo, hermano, le han hablado en la calle, y mi hijo quiere ir a una iglesia, y yo me le pongo en contra, y le digo: ¿sabe qué? Usted no me va a esa iglesia, porque en esa iglesia nosotros no somos de esa religión. Y usted va a quedarse en la religión de nuestros padres. Así es de que si se va para esa iglesia, cuando venga usted, yo la agarro con el bajo y le pongo sus buenas, porque usted está traicionando la religión de nuestros padres. Ahí es cuando viene la división. Ahí es cuando dice la palabra del Señor que el que ama más al hijo o al padre, a la nuera, o esto y lo otro, ya no es digno de mí. Porque ahí sí hay que hacer una división, hermano. Y ahí es donde empieza entonces
testimonio no ha escuchado usted de gente que viene al Señor y los padres, como son 100% hermano católicos, les dice: el día que tú te metas a esa religión, si tiene dinero, le dice: te desheredo. No tienes nada, ese día te acabaste aquí en la casa. Ahí es cuando entonces, hermano, hay división, trae división la palabra. Entonces ahí es cuando uno tiene que poner por obra lo que dice aquí la palabra, que el que ama más al padre o a la madre más que el Señor no es digno de Dios. Entonces aquel joven se mira, hermano, asustado o temeroso por lo que le dijo su papá, que lo iba a correr, que le iba a quitar la herencia, y dice: ok papá, ya no voy a ir con esos aleluyas, pero no me saques de la casa, pero no me quite la herencia. Ese hombre, entonces, hermano, o ese joven no es digno del Señor Jesús. Ahí es cuando se dice, hermano,